El doctor Javier Ara, decano de la Facultad de Derecho Laborales, gracias por haber venido. No, gracias a la invitación a ambos, a Héctor y a Federico. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué la universidad alzó la voz respecto a la nueva idea del gobierno provincial de seleccionar jueces? Bueno, si quiere explíquela para quien no la conoce. Algunas consideraciones preliminares. Hasta ayer era una declaración institucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hoy a la tarde el Consejo Superior, que es el órgano de gobierno de la universidad, la toma como propia y hoy es una opinión de la universidad. Por muchos motivos. Primero, porque nos parece que un tema tan sensible a la salud y a la república de esta provincia, las universidades y los colegios profesionales y todas las instituciones vinculadas a la justicia estemos opinando respecto a qué justicia queremos en la provincia de Santa Fe. En este caso, lamentablemente, la facultad y la universidad no fueron convocados a discutir, no a pedir la opinión, a consultar qué es lo que piensa de acuerdo al prestigio ganado por la universidad, por la facultad. Es una facultad más antigua, una de las más antiguas del país, con docentes con mucho ejercicio en la profesión, con docentes que han tenido años en la justicia, con docentes investigadores. Yo digo, esta oportunidad hoy lo decía esta mañana, de sentarnos en una misma mesa, las universidades, los colegios, los 5 colegios de abogados de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, el colegio magistrado, la corte, el mismo poder político de turno, los partidos políticos, la sociedad civil organizada. Digo, es un momento muy importante como para estar discutiendo qué tipo de perfil de juez queremos en la provincia de Santa Fe, qué tipo de justicia, si está bien, si está mal, cómo podemos mejorar. Digo, esto es el planteo formal que no fuimos convocados lamentablemente. Y el otro plano, Héctor, es el contenido mismo del decreto, donde, bueno, aquí hay dudas muy preocupantes que hacemos por el contenido. Es decir, para la persona que nos está escuchando en este momento el programa, desde el 2007, desde el gobernador Wiener hasta hace pocos días, tanto Wiener como Bonfatti se autolimitaron en esa facultad constitucional de designar jueces con acuerdo de la Asamblea. Este decreto, que firma el actual gobernador, echa por tierra ese principio de la autolimitación, por muchos motivos, sobre todo porque no establece pautas objetivas en la valoración de los antecedentes de los postulantes, porque las valoraciones son muy indeterminadas y amplias. Es decir, habla de 3 criterios de no superó, superó o superó ampliamente, donde se elimina el mérito, la idoneidad. Entonces me parece que es un tema preocupante en cuanto al contenido y en cuanto a la modalidad de llevar a cabo los exámenes para ser juez, fiscal o defensor en la provincia de Santa Fe. Yo digo, hoy lo decía esta mañana. Disculpe, perdón. La modalidad hasta ahora es, así muy a trazo grueso, es un tribunal conformado, el candidato que se inscribe para tal cargo, acompaña antecedentes, después rinde digamos en términos coloquiales, una prueba, oposición. La oposición, y después está la entrevista. Exactamente. En el caso de los últimos pliegos, o aspirantes, se llevaron adelante la semana pasada 3 entrevistas para los futuros jueces de Cámara en lo penal en Santa Fe. Después, lo que sería el Consejo de la Magistratura de Santa Fe, que no es tal, eleva al gobernador los puntajes de los aspirantes. Y el gobernador tiene puede discrecionalmente decir, bueno, Aga tiene 90 puntos, pero si Ana tiene 85, pero considero que está más capacitado, más idóneo, tiene mejor recorrido para ser juez de Cámara. Así funciona hasta ahora, digamos. Me estoy salteando un montón de situaciones que son importantes tal vez, pero así funciona hasta ahora. ¿Cómo va a funcionar según este decreto? Vamos otra vez. Bueno, en términos concretos. Hasta ayer, lo que vos decías, el sistema tiene la discrecionalidad de elegir entre la terna, entre los mejores, de acuerdo a criterios objetivos de valoración de antecedentes y la oposición. Hoy los antecedentes son muy indeterminados. ¿Por qué? Primero, se privilegia la práctica sobre la teoría. Y esto es una gravedad
y una discusión ya creíamos superada. Es decir, la concepción del derecho, ya no se puede concebir la práctica disociada de la teoría, no se puede concebir una teoría disociada de la práctica. El decreto habla de que se da preferencia o privilegio a la práctica sobre la teoría, pero tampoco dice cuáles son los criterios para evaluar la práctica. ¿Quién tiene a alguien mucha práctica? ¿Alguien que tiene antigüedad en la matrícula? ¿Alguien que tiene juicios ganados, juicios perdidos, cantidad de juicios sin resolver? Digo, ahí hay una indeterminación. La teoría, ¿qué significa que no es importante la teoría? Significa que el juez que tiene que dictar sentencia no tiene que argumentar en base a la teoría jurídica su fallo, su resolución. Estamos hablando de jueces que van a decidir sobre la libertad de nosotros, de nuestro honor, de nuestros bienes, la de nuestros hijos. Es decir, es un tema muy sensible. O sea, me parece que cuando estamos hablando de una magnitud y una trascendencia tan importante para designar jueces en nuestra provincia de Santa Fe, que me parece que la rigurosidad y los mecanismos para demostrar la idoneidad y la capacidad para llevar a cabo esa función tiene que estar muy ajustada y muy determinada. Aquí es, ¿superó, no superó o superó ampliamente? Bueno, dentro de superó pueden entrar 40, 50, 60 aspirantes y ahí el gobernador puede discrecionalmente elegir al que sacó 4 puntos o al que sacó 10 puntos. Total, no hay parámetros objetivos. En su momento, el argumento oficial del gobierno para este nuevo decreto, o uno de los argumentos principales, fue que había que atender una demanda o una urgencia, una situación objetiva, que era la gran cantidad de vacantes en el Poder Judicial de la provincia. Lo ha denunciado muchas veces quien era hasta hace algunos meses presidente del Colegio de Abogados aquí en este programa, el doctor Eduardo Mazot. No sé si ustedes coinciden con ese diagnóstico, con esa necesidad de cubrir esas vacantes, y si es que coinciden con ese diagnóstico, ¿cuál hubiera sido para ustedes la forma de tratar de resolver esa problemática, si no es esta la que acaba de proponer hace muy poco el gobierno? Nosotros compartimos la preocupación de la celeridad, absolutamente, y también nos hemos sumado a ese reclamo junto con el colegio hace un par de años atrás, diciendo, bueno, la ciudad de Santa Fe tiene un porcentaje vacante muy preocupante, sobre todo en relación a Rosario. Ahora, la pregunta es, ¿ese principio de la celeridad tiene que ser en base al sacrificio de otros principios que son tan o más importantes como la idoneidad, la capacidad de un juez, la sabiduría, su formación, su formación técnica, su formación jurídica, su práctica también? Digo, si es tan importante la celeridad, ¿por qué hace 6 meses que no se celebran concursos en la provincia de Santa Fe para ingresar a la justicia? ¿Por qué, si la celeridad para el gobierno es tan importante, por qué demoran 2, 3 o 4 años en llevar a cabo los concursos? Digo, estas son las preguntas que yo me quiero formular. Y en base a celeridad, entonces, por la celeridad podemos designar a cualquiera. Yo les pido que lean el reglamento del decreto que firmó el gobernador. En su artículo 7, habla que el examen de oposición que Héctor mencionaba puede ser hasta por múltiple choice. Yo lo decía esta mañana. Es decir, la pregunta para la persona que nos está escuchando: ¿alguien puede ser juez de primera instancia o camarista en esta provincia? Puede ser fiscal, puede ser defensor con un múltiple choice. ¿Qué es el múltiple choice? Es el azar. Es un método de evaluación superado. En la universidad es un método rechazado. Bueno, está previsto como una forma de acceder a la justicia. Yo me pregunto, ¿eso corresponde para alguien que le vamos a dar la función de la justicia en el país? Me planteo así, la respuesta es no. Por supuesto. Ahora, también hubo durante muchos años en esta provincia capacidad de lobby de los colegios, de abogados, de magistrados, las universidades, la política. Hemos visto cómo aspirantes que estaban en el séptimo lugar, en el orden de mérito, llegaron a ser camaristas, y hoy los propios colegas le dicen, en las resoluciones que van apeladas a la Cámara, abruma, quiero ser textual, en un caso de que la tuvo a Susana Luna como protagonista, pareciera haber un desconocimiento del derecho, dice el Tribunal de Alzada. Digamos, también la familia judicial han hecho lobby todas las instituciones que participan en los concursos, y me parece que deben hacerse responsables también, que durante muchos años, sobre todo de la recuperación de la democracia, fueron acomodando piezas según ciertas conveniencias, según ciertos acuerdos,
que no estaban en el proceso de selección, que nos dieron la justicia que tenemos. Incluso la Universidad Nacional del Litoral, Javier, también en esto. Ahora bien, ¿cómo podemos pensar un sistema de incorporación de operadores judiciales al sistema que no tengan que ver exclusivamente con un antecedente dentro de la familia judicial? En algún momento lo intentó Superti y la propia corporación le fue encima. Superti proponía algo así como los antecedentes de un abogado litigante o los antecedentes de un abogado con mucho ritmo podrían emparentarse tal vez a los antecedentes de un secretario de juzgado. Entonces lo ponían a un nivel de competencia similar y tal vez los dos estaban en condiciones de serlo, pero después se adoptó un criterio que, escrito o no, terminó poniendo a la familia judicial dentro del sistema, para fiscales y para jueces. También me parece que esta es la pregunta, no sé si pensás lo mismo, debe haber una autocrítica también de las instituciones, de cómo funciona el sistema hasta ahora. Comparto, totalmente. Ahora, esa historia tiene que servir como muy importante, como un plano a superar. Es decir, a ver, nunca tuvimos tampoco sentados a la misma mesa todos los actores, incluso actores que deberían estar discutiendo el perfil de juez y no lo estamos haciendo o no lo hicimos. Yo creo que siempre los intereses quizás sectoriales primaron sobre la búsqueda de un equilibrio, un justo equilibrio del consenso que tenemos que tener. Yo creo que todo, no solamente las instituciones vinculadas a la justicia, las que estamos más cerca en la cotidianidad, universidades, colegios de abogados, colegios de magistrados, sino la sociedad en su conjunto. Digo, ¿por qué no pensar en audiencias públicas para que la persona que está en el norte de la provincia de Santa Fe, la que está en el sur, en el oeste, hoy vos decías al principio que este programa llega a San Vicente y a San Jorge, ¿por qué no tener la posibilidad de opinar al hombre común? Es decir, ¿cómo quiere usted que sea el juez que va a decidir sobre las vidas de los santafesinos? ¿Cómo debería ser? Un juez austero, ostentoso o no, que los vecinos sepan dónde vive, si tiene lujo o no. Es decir, esa es la discusión que me parece que en el fondo está en el decreto y que en el fondo estamos perdiendo la oportunidad de que todos estemos discutiendo estos temas, con los errores del pasado, pero también pensando en el presente y en el futuro. Yo creo que estamos perdiendo una gran oportunidad. Y estamos también, tengo el temor de que cuando se discuta en esta provincia, que a veces se hace con mayor intensidad o menor, la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, el Consejo de la Magistratura esté incorporada como un instituto fundamental para el destino de la justicia en la provincia de Santa Fe. Eso es fundamental. Desde el 2007 esta parte se vino trabajando en el tema de la autolimitación con distinta suerte. Recordaba mientras hablabas recién, muchos años los colegios de abogados, o por lo menos el de Santa Fe, no se sentó en esta suerte de colegio de la magistratura, justamente por lo contrario a lo que están planteando ustedes ahora, porque decían no se está considerando lo suficientemente la práctica, se está priorizando demasiado lo académico, bueno, hacían ese planteo. Ahora bien, desde ese momento esta parte había nombres como los de Roberto Vicente, por ejemplo, o Mariano Candiotti, que tienen un ligamen mucho más importante, en este caso con la universidad, en espacios de decisión muchos más definidos. Eran secretarios de justicia básicamente y se encargaban de presidir justamente esta suerte del colegio de la magistratura. El hecho de que hoy, de alguna manera, la universidad haya, y lo pongo entre comillas, perdido espacio en ese sentido, ¿tiene algo que ver con que se esté haciendo este planteo ahora? No, para nada. No, absolutamente. En todo caso, sí es haber desaprovechado la experiencia con virtudes y con errores de nuestra experiencia de los secretarios de justicia anterior, pero siempre hubo esta presencia de la autolimitación por parte del gobernador. Yo recuerdo en varias discusiones que este debate que mencionaba Héctor, de los abogados discutiendo con la asociación de magistrados en función de quien venía por la carrera judicial, tenía mayor posibilidad de ascender a un cargo en la justicia que el abogado que nunca había estado en el Poder Judicial, pero que había ejercido. Entonces siempre se trataba, tanto el doctor Candiotti como el doctor Vicente, tratando de equilibrar. Bueno, a veces se consiguió, a veces no, y este era un gran problema. Ahora, nunca en términos institucionales se retrocedió tanto en decir, bueno, mire señor, usted no estudie más, no importa si saca 10, no importa si es muy bueno, no importa si está actualizado las teorías, sino lo importante es tener práctica. Y tener práctica, he escuchado decir al ministro que es tener calle.
La verdad que no sé qué significa tener calle para definir el criterio de la práctica, es decir, para ser juez o para ser fiscal o defensor. Esto me parece que tiene una gravedad que no está tan claro y que me parece que debemos discutirla, pero no tiene nada que ver. Al contrario, la universidad sigue, hasta ahora sigue participando del órgano evaluador. Nos han pedido elevar los profesores para integrar el jurado. Ahora, el reglamento del decreto dice que el examen lo va a elaborar una sola persona. Les pregunto, ¿les parece que está bien que una sola persona elabore el examen y que ese examen puede ser un múltiple choice? A mí me deja la seria sospecha y duda que me parece que no corresponde. La universidad es una institución, entre otras cosas, de evaluación permanente. Cuando en la facultad hacemos los concursos, el jurado envía los temas para tomar el concurso en sobre cerrado y lacrado, y adelante de todos los concursantes se abre y dice: el profesor tal envió tal tema que se va a tomar el concurso, se abre un acta, se firman los presentes y se cierra. Esto no es así, y estamos hablando de designar un juez. Una sola persona elabora el examen. Artículo 7, se los recomiendo que lo lean, porque artículo 7 del reglamento del decreto 854. Entonces digo, bueno, señores, si una persona va a elaborar el examen y que no hay criterios objetivos de valoración antecedente y que los criterios son muy amplios e indeterminados, bueno, en realidad no estamos avanzando por un mejor sistema de selección, en realidad estamos retrocediendo del sistema que teníamos, con sus errores, con sus aciertos, pero estamos retrocediendo. ¿Qué dijo la UNR, por ejemplo? De hecho, Silverstein viene de ese palo, el palo de la universidad. Hasta hace unos días atrás he hablado con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y estaban como nosotros, no habían sido consultados, para nada, estaban muy preocupados por este tema. No sé si lo iban a considerar en el Consejo Directivo, pero él decía: yo comparto el análisis que hacen ustedes totalmente, y más sorprendido porque Silverstein fue decano de esa facultad. Él se va definido como un hombre de la universidad pública, es un gran jurista, lo reconozco y lo aplaudo, es profesor del posgrado nuestro y es una gran persona. Entonces no es un ataque a su persona ni a la persona del gobernador, que creemos que son personas de honorabilidad y son buenas personas. Ahora, en este tema me parece que se han equivocado en el mecanismo de convocar a todas las universidades, pero también a todos los actores de la sociedad civil. Me parece que el debate del perfil de juez no solamente está en la discusión en la provincia de Santa Fe ahora, en la Nación también. En la Nación todos los días uno abre la tapa de los diarios y dice, bueno, el perfil de juez federal, el perfil que necesita para investigar las causas del narcotráfico, ¿y cómo debe ser? Y con aspecto de mayor gravedad, porque se dio un ejemplo reciente de que un funcionario de la provincia de Buenos Aires, que era juez federal, renunció a su cartera y vuelve a ser juez federal, algo que es imposible que ocurra en la provincia de Santa Fe. O sea, hay aspectos más graves a definir en otros lugares del país, eso también es cierto. Yo vuelvo sobre la misma conclusión de hace un rato. Si uno toma todo el universo de fiscales y jueces en Santa Fe y los pone, digamos, en papelitos, los escribe en un papelito, en un bolso, los revuelve y saca uno, es muy probable que nosotros que estamos en este microclima de la academia, del periodismo, digamos, fue con apoyo de tal sector, fue con apoyo del justicialismo, fue por apoyo de los radicales, fue por apoyo de la universidad, fue por apoyo de un apoyo combinado. Hay esa sensación, es mi opinión, hay esa sensación de que cualquiera, con excepciones obviamente, pero cualquiera de los nombres que uno saque de ese bols, inmediatamente lo trae a referencia, si tiene algunos años, como es bastante joven, de decir, este llegó de tal manera, este estaba en el 7º lugar y llegó a ser camarista. Esta persona hizo un mal examen en la oposición, en la prueba, pero le fue muy bien en la entrevista. Entonces levantó puntaje en la entrevista. Y está relacionado a tal sector de poder de público de Santa Fe. Yo quiero que todos los protagonistas, los actores que conforman el sistema, se sinceren y digan, efectivamente,
o acabas de decirlo hace un rato que lo compartías, efectivamente algo hicimos mal en todo este tiempo para que si sacamos un papelito de ese bolso imaginario, inmediatamente lo referenciemos, no a las aptitudes que tuvo ese candidato, sino a las relaciones que tuvo con ciertos grupos del poder de turno. Yo digo un ejemplo, este año el presidente Macri eleva 2 nombres para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ustedes lo recordarán bien. Yo creo que hay un debate muy fuerte de la sociedad en su conjunto si los profesores Horacio Rosati y Rosenkrantz tenían las condiciones, la aptitud y la idoneidad para integrar el máximo órgano de justicia en nuestro país. Yo creo que ese es el mecanismo. Y opinaron todos. Y dijeron sí, por qué sí, y no, o por qué no. Yo me siento muy orgulloso de que un profesor de la casa, como Horacio Rosati, integre el máximo tribunal. Y así la facultad se manifestó a favor porque conocía su formación, su idoneidad, su capacidad, su experiencia, y porque está a la altura de integrar el máximo tribunal. Digo, independientemente de su participación política o no, pero sí discutíamos eso. Me parece que ese es el mecanismo. Pero el nombre de Rosati está en la mesa de cualquier santafesino. El nombre del número 12, aspirante a ser juez de cámara ahora, no lo conoce nadie. Bueno, mejoremos. El 11 tampoco, y el 8 tampoco, y el 5 tampoco. Mejoremos el sistema. Mejoremos el sistema. De eso se trata, Héctor. Y en esa mejora del sistema creo que debemos escucharnos entre todos. La democracia es participativa, pero también es deliberativa. Y en la deliberación uno tiene que escuchar lo que piensa el otro, compartir lo que piensa el otro y admitir que el otro puede tener argumentos más contundentes de lo que pueda tener uno. Este es el reclamo que se le hace humildemente y respetuosamente al gobernador de la provincia de Santa Fe y a su ministro, que son personas de bien, reitero, y yo considero que nos van a convocar a todos a discutir. Y por supuesto los periodistas también tienen que discutir. ¿Por qué no? Si somos ciudadanos de esta provincia, ¿por qué no vamos a perder esa oportunidad de decir cómo queremos que funcione o que sea la justicia en la provincia de Santa Fe? De hecho, una de las preguntas de la entrevista de la semana pasada fue: ¿cuál cree usted que debe ser la relación con la prensa? A los 3 aspirantes para ocupar las 6 cargos vacantes en la Cámara Penal de Apelaciones. Gracias, Javier, por haber venido. No, gracias por la invitación. Esto no es un tema que se acabe en una charla, en un programa de televisión, sino que ojalá que sea un debate que arranque y que sea serio, respetuoso, y que lleguemos y que crezcamos como provincia y como ciudadanos en esta digna provincia de Santa Fe. Muchas gracias. No, gracias. Pausa, tras la pausa hablamos con la situación de Colón, las impugnaciones de Gustavo Abarán y de Ricardo Magdalena, la candidatura de José Viglietti, y creo que está también nuestro invitado del próximo bloque, Juan Manuel Pucineri, flamante presidente del PJ local. Pausa.